Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. La información política y administrativa nos sirve. Por eso insistimos todos los días aquí en Sinergia Informativa que debemos pensar en que la política es amiga y no enemiga. Debemos confiar en la política y debemos confiar en los políticos. Por supuesto, no todos los políticos son buenos. Hay mucha corrupción, de verdad que sí. Pero no todos. Ojo, yo diría, y estoy absolutamente convencido de ello, que la mayoría de nuestros dirigentes políticos, muchos de ellos que se convierten, porque pasan de la política a ser administradores públicos, en la presidencia, en las gobernaciones, en las alcaldías, en las asambleas departamentales, en los consejos, incluso más abajito, que hay que darle mucha importancia, en las juntas administradoras locales y en el Congreso de la República hay muchísima gente muy buena. Y es a esa gente a la que hay que premiar el 11 de marzo del año entrante, cuando escojamos a los nuevos senadores de la República y nuevos representantes a la Cámara. Y hay que castigar a los malos, pero hay que premiar a los buenos y escoger a los buenos, porque finalmente ellos son los que hacen las leyes. Leyes como la que vamos a tratar hoy, por ejemplo, y que tiene que ver con nuestro bienestar. Otro ejemplo maravilloso. Vamos a hablar hoy de la Ley 1564 de 2012, que es la ley que habla del nuevo Código General del Proceso. Y por allá, en el artículo 532, creo, 33, habla de cómo ayudar a la gente que tiene insolvencia económica, o sea, que no tiene platica y que tiene un montón de deudas. Y se les puede ayudar gracias a esa ley que fue discutida y aprobada por los congresistas. ¿O no es así? Un saludo muy especial para Beatriz Arango Nieto. Ella es especialista en insolvencia, precisamente, y hace parte de la firma Insolvencia Soluciones Jurídicas. Bienvenida, abogada, a Sinergia Informativa. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias pues a los televidentes que nos están viendo el día de hoy. Cuando yo estaba hablando de lo que estaba hablando, convenciendo a los televidentes inteligentes, integrantes y calificados de que la política es importante, y usted estaba asintiendo con la cabeza. Sí, claro, es importante porque ellos fueron los que nos dieron esta herramienta que tenemos el día de hoy, que vamos a discutir, sobre la cual vamos a trabajar y sobre todo a explicar. Excelente, muchas gracias. Ellos fueron los que nos dieron esta herramienta. Está hablando de los congresistas. Un saludo para María Eugenia Orozco, quien es también especialista en insolvencia y también hace parte de la firma Insolvencia Soluciones Jurídicas. Bienvenida, María Eugenia. Muchas gracias, don Roger, y muy contenta de estar con ustedes y tener esta oportunidad de poderle dar a la audiencia una posibilidad de poder respirar en esta situación económica que se está viviendo actualmente. Excelente. Y usted también está segura, como lo dijo su colega, que los congresistas le dieron esa herramienta para que ustedes les ayuden a respirar y a evitar, suena esto muy grave, pero así es, a evitar que muchos incluso se suiciden, porque no se aguantan a los chepitos, entre comillas, una expresión que yo no sé si todos la conocerán hoy, a los bancos cobrando todos los días. Eso es cierto, don Roger. Las llamadas son cantidades de llamadas que empiezan desde las horas de la mañana hasta terminar la tarde y ofuscan y les quitan la paz a las familias. Muy bien, vamos a empezar entonces, antes de hablar con ella sobre insolvencia y cómo solucionar este conflicto que tiene que ver con lo moral, enseguida. Vamos con la información. Una muy buena noticia la ha dado el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre la decisión adoptada con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, de acordar un cese al fuego y de hostilidades bilateral. Empieza el 1 de octubre y va hasta el 12 de enero del año entrante. O sea, nada de hostilidades, cese al fuego, insisto, cese al fuego y de hostilidades entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Después, como se lleve a cabo ese cese al fuego de aquí al 12 de enero del año entrante, se verá si se prorroga. Otra noticia que viene del alto gobierno, y es que este lunes se firma un decreto, estamos hablando del 4 de septiembre, se firma un decreto mediante el cual se les va a brindar grandes beneficios tributarios a los empresarios que creen empresas en los municipios donde ha habido conflicto armado. La idea es recuperar los municipios, son cerca de 340, 350 municipios donde hubo gran presencia de grupos armados al margen de la ley y mucho conflicto, para que allí se creen, repito, empresas. Los beneficios van a ser en el impuesto de la renta por 10 años.
otro que tiene que ver con esta misma posibilidad. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, en los municipios de menos de 200.000 habitantes, donde se creen hoteles para estimular la actividad turística, también va a haber grandes beneficios tributarios. Estaba hablando la palabra turístico, es que se me quedó en la cabeza, qué rico es que nosotros tenemos en Colombia grandes posibilidades turísticas, pero hay poco apoyo del Estado. Pues este es un apoyo. Va en el impuesto a la renta también a haber una exención durante 20 años, repito, a quienes creen hoteles en estos municipios. Y terminemos diciendo que ya se llegó el día de que el Papa Francisco llegue a Colombia. El 6 de septiembre, este miércoles, estará llegando a la ciudad de Bogotá. A la ciudad de Medellín estará llegando el 9 de septiembre, sábado. Y hay gran expectativa porque la idea es que el Papa viene, yo creo, muchos creemos, a reforzar la reconciliación y la paz entre los colombianos. Viene, sí, aunque suene político, a fortalecer el proceso de paz que ha generado tanta polarización en nuestro país. En el mundo se preguntan, ¿qué país extraño es ese? No, están hablando de paz y se ha polarizado el país. Hay gente que no quiere que se lleve a cabo un proceso con uno de los grupos armados al margen de la ley más beligerantes, no solamente de Colombia y de Latinoamérica, sino del mundo. Entonces el Papa viene con seguridad a fortalecer ese proceso y eso de alguna manera para algunos suena político y no les gusta, pero esa es la realidad. Porque ¿qué es? Con eso terminamos. Pregunta para ustedes muy cortica. ¿Qué es? Empiezo con ustedes, María Eugenia. ¿Qué es la paz para usted? ¿Qué es lo que el Papa querrá cuando habla de paz? Pues yo pienso que cuando se habla de paz se habla no solamente de la visión del Papa, sino de la visión de cada uno de nosotros. Exacto. Y debemos de ser aportantes, comenzando ¿por qué? Por darle a las personas la tranquilidad de ser más comprensivos, más tolerantes, porque es que la paz empieza desde la casa, desde la estructura familiar. Exactamente. Y usted, un comentario al final sobre la paz. Bueno, yo creo que lo que él viene a sembrar en los corazones de todas las personas, de los creyentes y no creyentes, es empezar desde cero. Ajá. Empezar un nuevo capítulo en Colombia, saber que hubo un daño que se causó, pero un daño que tenemos que empezar a superar lentamente y a dar una nueva oportunidad, porque si se hizo un acuerdo, si se firmó un acuerdo, es porque íbamos a dejar lo pasado a un lado y vamos a comenzar nuevamente desde cero. Es esa oportunidad que nos demos. Que nos demos todos una gran oportunidad y el Papa con seguridad viene a echarnos la bendición y a generar un milagro, es lo que muchos esperan en este país, que ojalá haya cada vez más aporte de cada uno de nosotros, desde lo personal, social, económico, social y político, un aporte grande para que la paz sea real. No solamente el hecho de acordar con un grupo armado al margen de la ley, sino que sea integral en todo sentido, que parta desde cada uno de nosotros. La paz es una suma de todos los esfuerzos que cada uno de nosotros hace por la paz. Vamos a hacer un corte para mensajes, ya regresamos. Trabajamos para vos. Granjas comunitarias modelo en el país de atención rural para exhabitantes de calle. 203 personas beneficiadas. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Volvemos a Sinergia Informativa. Bueno, empecemos rápidamente con la palabra insolvencia. ¿Qué es, doctora Beatriz Arango, la palabra, qué quiere decir insolvencia? Bueno, insolvencia es aquella persona o la persona que se encuentra en insolvencia es aquella persona que no tiene en este momento la liquidez para pagar sus créditos, porque puede tener bienes, pero no tiene la liquidez para cumplirle a todos sus acreedores con las deudas que ya tiene pactadas. Muy bien. Doctora María Eugenia, ¿y qué le pasa a una persona, como nos la acaba de pintar su colega Beatriz Arango, qué le pasa a una persona que tiene un montón de deudas y no tiene liquidez, o sea, no tiene plática para pagar? Bueno, pueden pasar dos cosas. Una, que me parece muy triste y está sucediendo actualmente, es la parte mental, la parte de tranquilidad de ella, que llegan al punto de estar en un hospital porque ya no tienen cómo controlar sus deudas. Llegan a un grado
crítico de estrés y depresión. Y depresión. ¿Y a qué puede llevarle el estrés y la depresión? Ahí es donde viene la otra parte, porque es que en unas familias se pueden presentar estas dos partes. O llegas al punto de estrés o llega, don Robert, al punto del suicidio. Y eso es lo que estamos tratando de evitar, de que nosotros con la divulgación de esta ley podamos ayudarles a tanto a las familias como a aquellas personas que están en insolvencia, como dice la doctora Tieres, en quiebra. Muy bien, entonces están en quiebra esas personas, no tienen con qué pagarle a los bancos. Ojo, que hay deudas que son con los bancos y hay deudas que son con personas naturales, que son agiotistas, porque a pesar de que los intereses de los bancos son alticos, de todas maneras, los intereses de los agiotistas son mayores, del 5%, del 10%, y uno es feliz necesitando plata y va donde un vecino a que le preste 5 millones de pesos, y esos 5 millones de pesos le van creciendo y creciendo, porque es que al 10% mucha plata. Entonces viene esta ley, la ley 1564 de 2012, que habla de qué, específicamente a partir del artículo 533, doctora Beatriz. Bueno, a partir del artículo 533 lo que se busca es regular todo el trámite de insolvencia económica de persona natural no comerciante. ¿Quién es? ¿Qué condiciones debe cumplir para ser insolvente? ¿Cómo se presenta una solicitud? ¿A quién se le puede deber? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son las audiencias? ¿Cuánto plazo hay para cada uno de los trámites? Toda la parte procesal se encuentra en este capítulo. Entonces, permítame, artículo 1564 de 2012, que es el Código General del Proceso, pero allá en el artículo 533 empieza a hablar de insolvencia y cómo es el procedimiento. Que se hace perdón, pero hay un decreto además que lo reglamenta, el 2677 de 2012. De 2012. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio hoy con un ejemplo. Sí. Para que no se vuelva muy técnico. Un señor debe 160 millones de pesos a 3 bancos. No digamos los nombres de los bancos, 3 bancos. Y ese señor debe además 30 millones de pesos a 3 agiotistas, a esos que les cobran al 5% o 10%. Entonces, ¿el señor debe cuánto? 190. 190. Ese señor está desesperado, doctora María Eugenia. Sí. Está que es suicida. Sí. Porque los bancos llamen y llamen y llamen. Y porque los agiotistas, incluso algunos, hasta mandan amenazar, ¿cierto? Así es. Entonces, ahí hay una presión grandísima y no queremos que lleguen ¿a dónde? Al suicidio. Al suicidio. Sí. Entonces ahí es cuando volteamos donde la doctora Beatriz y le decimos, doctora, ¿qué puede hacer ese señor? Bueno, sí hay solución, pero debe cumplir unos requisitos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la ley de insolvencia económica de persona natural es que es de persona natural no comerciante. Sí. Significa que no puede dedicarse al comercio ni aparecer registrado en Cámara de Comercio como comerciante, a menos de que esté registrado como un error que se pueda entrar después a demostrar. Entonces, lo primero es que no sea comerciante, que sea persona natural. Debe tener mínimo 2 acreedores con los cuales se encuentre en mora. Ya hablamos aquí de 3 bancos. Ahí están. Entonces, tengo 3 bancos y 3 personas naturales. Sí. Cumplo con el requisito de la cantidad de acreedores mínimos que debo tener. Sí. Pero a pesar de yo tener todos esos acreedores, debo estar en mora. Sí. Porque hay personas que tienen muchas deudas, pero están al día. Las pagan. Saqué por acá para pagar acá, saqué por acá para pagar acá. Si está sacando de un lado para pagar al otro, ese no es insolvente. ¿En mora es qué? En mora es que no hayan pagado sus pagos mínimos por lo menos 90 días, o sea, es decir, 3 meses. Que estén colgados en 3 meses. 3 meses colgados o que tengan mínimo 2 procesos ejecutivos en su contra. ¿Qué es un proceso ejecutivo? Es un cobro coactivo, un cobro obligado, donde el juez le embarga que lo que tenga, un bien, una casa, el salario, un vehículo. Sí. Entonces, tener mínimo 2 acreedores en mora con más de 90 días o con 2 procesos ejecutivos en su contra. Y, fundamental, que el valor que debe, lo que tiene en mora, tiene que ser por lo menos el 50% de la totalidad de la deuda. En este momento estamos diciendo que de 190 millones de pesos en total. O sea que por lo menos que tenga 100 en mora. 100 en mora, o sea que está debiendo durante 3 meses por lo menos 100 millones de pesos, ¿no? Sí, pero entonces la gente dice, pero si apenas tengo 3 meses de mora, no tengo sino las cuoticas en mora de esos 3 meses. Sí. No, usted tiene las cuotas en mora, pero su banco le hizo ya exigible la cláusula aceleratoria. ¿Eso qué significa? ¿Qué es eso? Que la totalidad de lo adeudado del crédito, si el crédito se lo dio el banco A por 50 millones y usted apenas debe 3 cuotas y cada cuota era de 2 millones, ¿usted cree que debe 6? No, usted ya debe los 50 millones porque al entrar en mora le hacen exigible la totalidad de la deuda. O sea que ya cumplió con el requisito de tener por lo menos el 50% de la totalidad de las acreencias en mora. Mejor dicho, ese banco lo tiene, doctora María Eugenia, lo tiene colgado, lo tiene, mejor dicho, ahí está
¿cómo se llama eso? La cuerda de la horca. La cuerda de la horca. Está ahí. O la espada de Damocles, una espada colgándole al señor aquí, ¿o no? Sí, sí, don Roger, porque la idea y lo más lamentable es que los bancos comienzan continuamente a presionar y fuera de esa presión a exigirles que hagan un arreglo, que lleguen a un arreglo, que lleguen a un acuerdo, que ahí es donde viene uno de los conflictos, doctora, con el arreglo. Pero, el banco presiona, es que son dos presiones, son muy parecidas las dos. Total. Está la presión de algunos pagadiarios, por ejemplo, porque hay otros que son familiares y no les van a mandar el pistolero, pero sí presionan y joden y llaman y ya, perdón la expresión, pero es que esa es, y joden y joden y joden, como jode y jode y jode el banco. Eso lleva a una persona a tenerlo contra la pared y a colgarla, repito, del patíbulo. Y a la familia también. Y a la familia, porque es que el problema no es solamente del deudor, el problema es también de la estructura familiar, porque ahí entonces la quiebra involucra a toda la familia. Y donde empieza también la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y la separación. Y la separación, se acaban los hogares. O sea que la situación no es nada sencilla. Estamos hablando de un problema que no es el de un individuo irresponsable posiblemente o no, porque seguramente él tenía plata en su momento y pudo endeudarse, pero un día se quedó sin empleo y nadie está exento de eso. Entonces no es el problema de un individuo, sino de toda una familia y de toda una sociedad. Hasta ahí yo creo que vamos bien. Hágame una super síntesis de 20 segunditos antes de irnos a mensajes, doctora Beatriz, para que a nuestros televidentes les quede claro sobre si es posible o no que salgan de esta situación tan grave que precisamente nos refuerza María Eugenia Orozco. Claro que sí. Sí es posible salir de esta situación. ¿Qué hay que hacer? Demostrar un ánimo de solucionar esta situación en la que se encuentra la persona, sea un acuerdo de pago o sea una liquidación de patrimonio, pero de una o de otra manera se puede salir de esta situación siempre y cuando se cumpla con los requisitos. Sí hay opción. ¿Qué tan rico? Si hay opción, vámonos descansaditos para este corte de mensajes. Sí hay opción, a pesar de esas presiones de que estoy hablando. Enseguida, cuando regresemos, vamos a hablar, yo creo que es por ahí, hemos hablado siempre de los mecanismos de conciliación, ¿cierto? Sí, mecanismos para resolver, alternativos para resolver conflictos o solucionar conflictos. Vamos a hablar de eso enseguida porque yo creo que esa es la esencia de esa solución que les estamos planteando aquí hoy. Ya regresamos. Estamos hablando con Beatriz Arango Nieto y con María Eugenia Orozco. Ellas son miembros de la firma Insolvencia Soluciones Jurídicas, porque estamos hablando de un tema muy sencillo y que todo mundo lo puede sufrir, que es el de no tener plata en el bolsillo y tener que pagar un montón de deudas. No tiene con qué, se llama insolvencia. Y entonces eso lo lleva a una situación de crisis gravísima que no solamente lo afecta a él hasta el punto de atentar contra su propia vida, sino que afecta a la familia, la estabilidad de la pareja, la estabilidad del hogar. Eso genera toda clase de conflictos. Como hay tanta presión y por los bancos no corre sangre, por los bancos es un líquido verde parecido al dólar, parecido a los pesos, entonces a ellos no les importa nada. Tampoco les importa a los agiotistas que le prestaron al 10% a ese señor y a esa familia. Entonces viene la solución que estamos planteando, doctora Beatriz Arango. Hay solución al conflicto. Perdón, y esto es muy importante. Estamos poniendo un ejemplo de 190 millones de pesos que debe un señor, con 3 bancos y 3 agiotistas. Pero puede ser una persona que deba 10 millones de pesos y no tenga con qué pagarlo. Sí. O que deba 1.000 millones de pesos y ahí sí, más difícil todavía. Rápidamente, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Bueno, lo primero que tiene que hacer la persona que desea declararse en insolvencia es llenar los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Saber, primero, a quién le debe, qué valores le debe por capital, qué valores debe por intereses, qué bienes o qué activos tiene en su patrimonio, si es que tiene, porque no es necesario tener bienes en el patrimonio. Si tiene un salario, su carta laboral, o sea, todo lo que certifique sus deudas y sus activos. Que nos cuente la historia de por qué entró en insolvencia económica, cuál es la lista de sus gastos mensuales, porque la persona se va a declarar en insolvencia, pero tiene que seguir mercando, tiene que seguir pagando los servicios, tiene que tener unos gastos básicos de los cuales no podemos desconocer. Y adicional a esto, si tiene o no tiene sociedad conyugal, también hay que dejarlo pues dentro de la solicitud. Y indispensable la propuesta de negociación que se le va a presentar a los acreedores en la primera audiencia de negociación. Una audiencia de conciliación. Es una conciliación, pero la llamamos audiencia de negociación dentro del tema de conciliación en insolvencia. En la que esta persona se sienta con usted, por ejemplo, como abogada,
Usted es la apoderada, digámoslo así, de esa persona, y aquí enfrente se sientan los 6 acreedores. Y el conciliador en insolvencia, porque está la figura del abogado que lo está representando y está la figura del conciliador en insolvencia, que es quien va a dirigir la audiencia de conciliación y va a verificar que se cumplan todos los requisitos que trae la norma. Es muy importante. Esta es la propuesta que yo hago, es que, pongamos el mismo ejemplo del señor de los 190 millones de pesos. Señores, yo no tengo plata, no tengo sino una pensión. Sí. Esa pensión no se puede tocar, ¿o sí? Bueno, hay que tener en cuenta también a quién se le debe. Sí. No es lo mismo deberle a bancos que verle a cooperativas. Ya. Recordemos que con el tema de las cooperativas ellos sí tienen la capacidad de embargar la pensión. Pero digamos que la pensión ya está embargada, es que usted ya le debe, usted ya está en mora, entonces su pensión ya está embargada. ¿Qué es lo más importante? Que el proceso desembarga el salario, el proceso desembarga la pensión, el proceso desembarga el bien inmueble para remates. Ya, mañana es el remate. Se inicia el proceso de insolvencia solo con la presentación de la solicitud. El conciliador le notifica al juzgado y el juzgado debe parar cualquier actuación legal que haya en contra del insolvente. Si tiene 5 procesos, 5 embargos, todo lo que tenga, el salario se para. ¿Y le sigue llegando el salario al señor? Sí, una vez se llegue al acuerdo conciliatorio, a lo que se vaya a fijar, se le desembarga el salario a la persona. Perfecto. Y entonces yo digo, bueno, ¿yo qué voy a hacer con plata? Entonces les digo a ellos, pues esa deuda que tengo con ustedes, vamos a diferirla a 5 años, 10 años, ¿eso es lo que se hace? Sí, pero lo más importante es que el día de la audiencia de conciliación, la primera audiencia de negociación, llegan los acreedores y los que no lleguen también se tienen que someter a lo dicho en esa audiencia. Sí. Yo presenté que a los 3 bancos les debía a cada uno 50 millones, X millones de pesos a cada uno de los 3 bancos. Va el abogado del banco. ¿El abogado del banco qué dice? Dices, no, venga, ese no era el valor ya está en esto. La parte el deudor dice, no, sí, es verdad. Se dejan los valores estipulados de capital, intereses moratorios, intereses corrientes y otros gastos, porque también están los gastos de cobranza, todos los gastos administrativos que el banco cobra a la persona insolvente, que son bastante altos, y se deja estipulado ya. Si se llega a un acuerdo frente a esos valores, a partir de ese momento esos valores no van a volver a aumentar. Pasen los días, pase el tiempo que tenga que pasar en el proceso, que el proceso es muy corto, pero si por algún motivo el proceso se alarga, esos valores no van a aumentar, se quedan congelados. Perfecto. Esa es una ventaja. Ahí sí es donde yo le vengo a decir a los acreedores, bueno, antes tenía mucho dinero porque tenía X trabajo, ya no tengo ese trabajo, tengo otro o no tengo. Mis facilidades de pago hoy en día son estas. Antes pagaba 10 millones mensuales, 5 millones mensuales o 1 millón mensual. Hoy tengo 100.000 o tengo 500 o tengo 600. Miremos cómo los vamos a repartir entre ellos, teniendo en cuenta que hay que hacer algo que tiene que la gente entender, y es que se paga de acuerdo a la prelación de créditos. No es lo mismo de ver a un trabajador, a la señora que hace el aseo en la casa, al municipio el impuesto predial, a un banco o una letra. El banco si tiene un hipotecario, o sea, hay que respetar la prelación de créditos. Bien, eso es indispensable. Entonces, en síntesis, se arregla con lo que uno tiene, si tiene mucho, si tiene nada, se arregla. Ya le toca, por ahí leí yo algo en un artículo en el que usted aparece, que un señor debía 30 millones de pesos y se llegó a un arreglo en que terminó pagando 6 millones de pesos. Sí. Porque no tenía más. No tenía más. Ya. Entonces, ¿qué se busca? Distintas opciones. Se estudia cada caso. Si el señor tiene un bien y lo quiere dar en dación en pago, si el señor no tiene bienes, sino que tiene un salario, si con ese salario nos reciben la propuesta, si no nos vamos a liquidación. Perfecto. Por lo menos se le empieza a acabar, vamos a terminar con esto, doctora María Eugenia, se le empieza a acabar esa presión tan grande, empieza a respirar profundo y evitar tantos problemas y tantos conflictos. A nosotros nos han buscado mucho, inclusive quería como dar un corto como resumen de una persona que nos llamó, de una señora que nos llamó que estaba a punto de suicidarse. Entonces creo que nosotros somos una solución a eso. O sea, ustedes son Insolvencia Soluciones Jurídicas. Teléfono 300-773-8959 o un fijo 466-4301 o el 300-780-5093. Y algo que no dijimos es, salen de centrales de riesgos. Eso es algo que a la gente muy importante le gusta. Eso de data crédito y procrédito y todas esas cosas, ¿cierto? En todas las centrales. Muchísimas gracias, María Eugenia Orozco, quien es parte de Insolvencia Soluciones Jurídicas. Muchas gracias a usted. Aquí trajimos esta posibilidad para ustedes, para muchos de ustedes, a los que conozcan. No para ustedes, pero para un familiar y un amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Rodrigo. A usted también, Beatriz Arango Nieto, muchas gracias por estar con nosotros. También miembro de Insolvencia.
soluciones jurídicas. Gracias por estar con nosotros y por darnos este respiro a muchos colombianos. No, espero que les sirva. Sí, claro que sí. Ahí está el teléfono 300-780-5093 y 300-7738. 389-59. Mire, esto no es pago, no me han pagado un solo peso. ¿Qué pasa? De verdad, queda claro eso. Sí, sí. Lo que pasa es que yo quería demostrar que hay una norma que está en el Código General del Proceso y una norma que tiene que ver con la insolvencia y que es una decisión política adoptada en el Congreso de la República, que fue la que sancionó esa ley para podernos ayudar a quienes tenemos problemas de insolvencia, que podemos ser cualquiera en este país, para salvar incluso vidas, salvar hogares, salvar esta sociedad del apretón en que a veces nos meten los acreedores. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. A las 7:15 de la noche está José Fernando Gil dirigiendo Cosmovisión Noticias, que regresa renovado de información a las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias, chao.